Mi esposa llegó a casa por la noche y dijo, agradece que al menos vine a casa. Yo respondí, ahora empaca tus cosas y puedes irte. Todo comenzó con el sonido de llaves tintineando, el lento giro del pomo de la puerta y el suave golpe de sus tacones contra el suelo de nuestro apartamento. Mucho después de la medianoche, Sofía finalmente entró. Lanzó su bolso sobre la silla como si no pesara nada, se echó el pelo por encima del hombro y ni siquiera me miró. Yo estaba sentado en el borde del sofá, con los codos en las rodillas, esperando, hirviendo de ira. El reloj del microondas detrás de ella parpadeaba, marcando las 12:41, y todo lo que dijo, con una voz fría y plana, fue, agradece que al menos vine a casa. Me levanté tan rápido que el control remoto cayó ruidosamente de la mesa de centro. ¿Hablas en serio ahora mismo? Mi voz salió más grave de lo que esperaba, más tensa. ¿Agradecido? Ella no parpadeó. Se quitó la chaqueta y la colgó sobre la silla, y luego, finalmente, me miró. No empieces. Empieza. Di un paso adelante, con los puños apretados a los costados. Llevas semanas con esto, Sofía. Desapareciendo hasta tarde, ignorando llamadas, quitándome importancia como si fuera una molestia. Trabajo, me interrumpió con calma. Estoy construyendo algo, no sentada esperando que alguien me sirva la cena. Solté una risa, amarga y cortante. Claro. Eso es lo que es esto. Construir una carrera. Qué curioso que construir huela a perfume y aparezca en nuestros estados de cuenta de la tarjeta de crédito de bares, de restaurantes, de carnes y servicios de aparcacoches del centro. Eso la alcanzó. Sus ojos se entrecerraron, pero solo ligeramente. Caminó hacia la cocina como si yo no hubiera hablado y se sirvió un vaso de agua. Eres un paranoico, Ricardo, dijo, bebiendo con indiferencia. Siempre lo has sido. Respiré hondo, me acerqué y puse ambas manos sobre la encimera entre nosotros. ¿Paranoico? Sofía, te rogué que fueras honesta conmigo, que simplemente me dijeras lo que realmente está pasando. Dijiste que era la presión, las reuniones, los plazos. Pero entras aquí como si tuviera suerte de siquiera respirar el mismo aire que tú. No se movió. No parpadeó. Así que hice lo que había estado conteniendo durante semanas. Ahora empaca tus cosas y vete. Ahí estaba, dicho. Por un segundo, se quedó helada. Solo un destello en su rostro, apenas visible, pero lo vi. ¿Miedo? Luego desapareció, reemplazado por acero. No. Una palabra. Firme. Inquebrantable. Me incliné más cerca, bajando la voz. ¿Me has oído? No puedes vivir aquí y actuar como si yo no existiera. No puedes quemarlo todo y fingir que eres la víctima. Se acabó. Sofía dejó su vaso suavemente. Tú no decides cuándo termina esto. Acabo de hacerlo. El silencio nos envolvió como una soga. Su mandíbula se tensó. La mía también. Dos estatuas mirándose fijamente en la estéril cocina de nuestro apartamento de la Ciudad de México. Hace solo unos días, este lugar se sentía como un hogar. Ahora, solo paneles de yeso y traición. Déjame decirte algo rápido antes de seguir. No soy el tipo de persona que lanza ultimátums. Soy un ingeniero civil de 38 años. Trabajo jornadas de 10 horas, pago las facturas a tiempo y preparo café todas las mañanas para dos. Sofía y yo nos conocimos hace 5 años en la fiesta de compromiso de un amigo. Pensé que era audaz, brillante, un poco caótica, claro, pero apasionada. Ahora, esa pasión apuntaba a todo menos a nosotros. Se suponía que esta noche sería solo otra noche, pero se convirtió en la primera en la que me di cuenta de que ella ya no volvía a casa. No de verdad. Y eso es lo que pasa con la traición. No llega con una explosión. Se filtra como un grifo que gotea. Hasta que una noche, el suelo se derrumba bajo tus pies. El sol de la mañana se derramaba a través de las persianas entreabiertas, proyectando franjas cálidas sobre el suelo de la cocina. El olor a huevos y café negro llenaba el aire, familiar,
casi reconfortante. Pero bajo esa luz suave, todo se sentía extraño. Ella estaba tarareando. Sofía estaba junto a la estufa, revolviendo huevos como si la noche anterior no hubiera ocurrido, como si no hubiera llegado Urs tarde, lanzado dagas con sus palabras y luego mirándome como si yo fuera el que debía disculparse. Se giró ligeramente, ofreciéndome una pequeña sonrisa por encima del hombro. El café está recién hecho. ¿Quieres un poco? Me apoyé en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados. ¿Dormiste en el sofá? Se encogió de hombros, tomando un plato del armario. No quería empeorar las cosas. Parecías alterado. Te negaste a irte, porque esta sigue siendo mi casa, Ricardo. Su voz era ligera, educada, como si fuéramos extraños compartiendo una mañana cortés después de una mala cita, y pensé que podíamos ser civilizados. Entré en la cocina, el suelo de madera crujiendo bajo mis pies. Estás actuando como si no hubiera pasado nada. Puso los huevos en 2 platos. ¿Por qué no pasó nada? Eso me detuvo en seco. ¿No pasó nada? Repetí, entrecerrando los ojos. ¿Crees que eso no fue nada? Llegaste casi a la 1 de la mañana, me dijiste que estuviera agradecido y luego me miraste como si fuera solo un ruido en el pasillo. ¿De verdad crees que esto es normal? No respondió de inmediato. Se tomó su tiempo para servir el café, añadiendo sus 2 paquetes de azúcar habituales, y finalmente me miró a los ojos. Ricardo, estoy bajo mucha presión en este momento. ¿Y yo no? Inclinó la cabeza. Es diferente para mí. Estoy tratando de hacer algo por mí misma. Finalmente, esta firma. No es solo un trabajo. Es un trampolín. ¿Un trampolín hacia qué? ¿Más fechorías? ¿Más mentiras? Se estremeció, solo ligeramente. No te he mentido. Saqué una silla lentamente, sin sentarme todavía. Tampoco has dicho la verdad. Es lo mismo, Sofía. El zumbido de la cafetera llenó el silencio por unos segundos. Se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados y los labios apretados. He estado trabajando hasta tarde porque confían en mí. Estoy en proyectos que importan. Contratos reales, riesgos reales. Llego a casa agotada y en lugar de apoyo, me interrogan. Asentí, cruzando los brazos con más fuerza. Entonces dime, ¿por qué cambiaste tus contraseñas? Eso rompió la máscara. Su expresión vaciló, luego se recompuso. ¿De qué estás hablando? Tu portátil, tu correo electrónico, la cuenta compartida que usábamos para controlar las facturas. Las cambiaste todas el mes pasado. No me insultes fingiendo que lo has olvidado. Se movió, desviando la mirada. Tenía que hacerlo. Las políticas de mi firma son estrictas. Estoy manejando documentos sensibles. Están haciendo una auditoría interna. ¿Es por eso que también borras el historial del navegador en el ordenador de casa? Una pausa. Demasiado larga. Eso no es asunto tuyo. Solté una risa aguda, sin humor. Sofía, soy tu esposo. Todo es asunto mío cuando empieza a afectar a este hogar. Me miró fijamente, con los huevos enfriándose en los platos entre nosotros. Estás convirtiendo esto en una conspiración. Solo estoy trabajando duro, eso es todo. Trabajando duro, repetí. Tan duro que no respondes a los mensajes. Tan duro que no te das cuenta de que nuestro pago de la hipoteca no se procesó la semana pasada. Sus ojos se alzaron rápidamente. La atrapé. Lo comprobé, dije. Fue rebotado. Y no te molestes en decir que es un error del banco. Ya los he llamado. Dijeron que la cuenta fue reorganizada. ¿Te importaría explicar eso? Ahora se alejó de la encimera, con las palmas de las manos planas sobre la mesa. Tuve que mover algunas cosas. Lo estoy manejando. A mis espaldas. No respondió, solo miró la mesa como si el patrón de la madera pudiera tragársela entera.
Tomé la taza de café que había preparado para mí y la vertí por el desagüe. No juegues a la casita conmigo, Sofía. No después de anoche. No soy el enemigo, Ricardo, susurró entonces, tan bajo que casi no la oí. Entonces deja de actuar como tal. El silencio se apoderó del ambiente como una niebla. Salí de la cocina, con el olor a confianza quemada pesando más que el desayuno que nunca tocó. El sol se había puesto por debajo del horizonte cuando me senté en el sofá. La habitación estaba bañada en esa tenue neblina anaranjada que aparece justo antes de que la oscuridad se asiente por completo. Afuera, el tráfico de la Ciudad de México zumbaba débilmente a través del cristal. Adentro, el silencio había deshecho sus maletas y se había puesto cómodo. Sofía estaba en la mesa del comedor, con la espalda recta, sus dedos danzando sobre el teclado como si intentara superar un plazo. La pantalla se reflejaba en sus gafas, ocultando sus ojos. Solo podía ver su boca, tensa, concentrada. No había dicho una palabra desde el desayuno, y yo no la había presionado. Todavía no. Me senté allí con el control remoto de la televisión en la mano, pero la pantalla permaneció negra. Ni siquiera intenté encenderla. Solo la observé teclear y teclear y teclear. ¿Día largo? Pregunté finalmente, manteniendo la voz uniforme. No levantó la vista. Como siempre. ¿Algún proyecto en particular esta noche? Informes de fin de trimestre. Limpieza de presupuesto. No te interesaría. Casi me río. Pruébame. Esta vez sus dedos se detuvieron. No por mucho tiempo. Quizás un segundo, quizás dos. Luego continuó. Son cosas de finanzas. Aburridas. Ni siquiera quiero estar haciéndolo, pero aquí estamos, murmuré. No respondió. Me recliné, estirando mi brazo por el respaldo del sofá, dejando que mi mirada se desviara hacia las ventanas. Las luces de la ciudad se encendían una por una, como pequeñas admisiones de que otro día había pasado. Otro día sin saber con quién estaba viviendo realmente. Me volví hacia ella. ¿Estás callada? Tú también. La estudié por un largo segundo. Tengo mucho en la cabeza. Yo también. Eso fue todo. Solo eso. El tipo de intercambio que habría sido juguetón hace un año, quizás incluso coqueto en su simplicidad. Pero ahora todo era tensión, todo era hielo. La pantalla de su portátil se iluminó de nuevo con hojas de cálculo. Vi un destello de filas y columnas, nombres de empresas, cantidades, acrónimos que no reconocí. Quería preguntar, quería inclinarme, acercar la pantalla y decir, hablemos de esto. Dejemos de fingir. Pero no lo hice. En cambio, observé cómo fruncía el ceño al introducir un número, ajustar una fórmula, pasar de largo algo que claramente no quería que viera. El brillo de la pantalla le pintaba la cara y, por un momento, parecía una extraña. Alguien atrapado entre el pánico y el control. ¿Sabes? Dije en voz baja. Cuando nos mudamos a este lugar, pensé que era demasiado silencioso. No respondió. Ahora echo de menos el tipo de silencio de antes, el de verdad, no este. Seguía sin decir nada. Me levanté, fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Mis pasos resonaron ligeramente, como si hasta el suelo supiera que algo andaba mal. Mientras bebía, la miré de nuevo. ¿Alguna vez sientes que ahora somos compañeros de piso? Eso la hizo detenerse. Sus ojos no abandonaron la pantalla, pero sus manos se pararon. ¿Por qué haces esto? Preguntó en voz baja. ¿Hacer qué? Intentar provocarme. No lo estoy haciendo. Sí, lo haces. Volví al sofá, me senté y la miré directamente. No, estoy tratando de hablar con mi esposa, pero no parece interesada. Finalmente me miró. Su rostro no estaba enojado, solo cansado. El tipo de cansancio que se te mete en los huesos. Ya no sé qué quieres de mí, Ricardo. Asentí lentamente. Quiero que estés aquí. No solo físicamente.
Quiero saber qué está pasando realmente. Quiero sentir que importo. Parpadeó lentamente, como si eso hubiera tocado una fibra sensible. Estoy tratando de mantenernos a flote. Estás ocultando algo. Negó con la cabeza de inmediato. No, no lo estoy. Entonces mírame a los ojos y dilo. Dudó solo por un momento. No estoy ocultando nada, dijo. Pero las palabras no sonaron bien. No era una mentira. No era la verdad. Era un guión. Me recliné de nuevo, con el corazón hundiéndose un poco más. De acuerdo, fue todo lo que dije. Porque, ¿qué más puedes decir a alguien que ha perfeccionado el arte de las medias verdades? El aire en la habitación se espesó. Ella volvió a teclear. Yo volví a mirar. Y entre nosotros se sentó algo que no nos atrevíamos a nombrar. Una traición aún en las sombras, pero no por ello menos real. A la mañana siguiente, no fui a la oficina. Ni siquiera se lo dije a mi jefe. Solo envié un correo electrónico de una línea, fuera hoy, asunto familiar. Y era bastante cierto. Sofía era familia, y algo en mí no podía quitarse la sensación de que estaba lidiando con algo que no era solo trabajo. Conduje al centro con un propósito. Su empresa se encontraba en una de esas elegantes torres de espejos en Paseo de la Reforma. 30 pisos de cristal pulido y sonrisas vigiladas. Aparqué en el estacionamiento subterráneo, con el corazón latiendo un poco más fuerte de lo que quería admitir. No le dije que iba a ir. Simplemente entré. La recepcionista apenas levantó la vista. Di el nombre de Sofía y dije que era su esposo, lo que todavía se sentía extraño decir en voz alta considerando la semana que habíamos tenido. En segundos, me prendieron una insignia de visitante en el abrigo. Piso 22, Finanzas y Estrategia. El ascensor sonó suavemente y las puertas se abrieron a un zumbido de movimiento silencioso. Gente con auriculares, suaves clics de teclados, bostezos medio ahogados. Todos se movían como si hubieran hecho esto 100 veces. Sin caos, sin drama. Y entonces la vi detrás de una pared de cristal, caminando de un lado a otro, con el teléfono en la oreja, señalando una hoja de cálculo en una pantalla montada. Estaba en su elemento. Eso estaba claro. Se giró y me vio. Toda su postura cambió. La mano en su cadera cayó. Sus palabras se atascaron en su garganta. Luego, rápidamente terminó la llamada y salió apresuradamente de la oficina con una sonrisa lo suficientemente amplia como para ser sospechosa. Ricardo, dijo, con la voz tensa pero agradable. ¿Qué haces aquí? Pensé en invitarte a almorzar. Sonreí. No pensé que necesitaría una cita para ver a mi esposa. Se rió ligeramente, mirando por encima del hombro a un colega que pasaba. Por supuesto que no. Es solo que estoy sorprendido. Pareces ocupada. Lo estoy, dijo rápidamente, y luego se corrigió. Pero tengo 10 minutos. Entra. Me condujo a su oficina de cristal y cerró la puerta detrás de nosotros. No era grande, pero era limpia y moderna. Un escritorio minimalista, 2 sillas, el leve aroma a loción de manos cítrica y papel de impresora. Bonita oficina, dije, escaneando el espacio. Unas pocas notas adhesivas en su monitor, un horario pegado a la pared. Nada destacaba. ¿Estás bien?, preguntó, observándome. Solo quería verte en el trabajo. Asintió levemente, sentándose detrás del escritorio. Todo está bien, Ricardo. ¿Lo está? Cruzó las manos. Estoy haciendo lo mejor que puedo. ¿Podemos no hacer de esto un problema? La estudié. Cada respuesta era insatisfactoria. Sin pruebas, sin mentiras obvias. Y, sin embargo, todo seguía sintiéndose mal. Sí, dije, poniéndome de pie. No es un problema. Solo quería verte en tu mundo. Bueno, sonrió con cuidado. Ahora lo has hecho. Me fui con un beso en su mejilla y un escalofrío que no pude quitarme.
Era un jueves por la tarde cuando mi teléfono vibró. Una vibración sosa y automática que habría sido fácil de ignorar si no fuera por el nombre adjunto, Van Norte. Estaba en mi hora de almuerzo, aparcado fuera de una tienda de sándwiches, con medio pastrami en la mano cuando toqué la notificación. A primera vista, parecía solo otra verificación de seguridad. Sus transacciones en línea recientes se han retenido temporalmente para su revisión debido a actividad inusual. No se requiere ninguna acción. Todos los servicios están restaurados. Pero algo en ello se sentía extraño. La redacción, el momento, el hecho de que no había realizado ninguna transacción en línea en días. Tragué saliva, con el corazón acelerándose. Luego llegó el segundo mensaje: si desea revisar la actividad reciente en detalle, visite su sucursal local. Mi primer instinto fue enviarle un mensaje a Sofía, preguntarle si había comprado algo grande. Pero algo en nuestras últimas conversaciones, especialmente ese pequeño destello en sus ojos cuando mencioné la hipoteca, me hizo dudar. No le envié un mensaje. En cambio, arrojé el resto de mi sándwich en el asiento del pasajero y arranqué el motor. La sucursal de Van Norte estaba a 20 minutos, escondida entre un salón de manicura y una tintorería cerca del centro. Entré rápido, crucé las puertas y me acerqué al cajero más cercano. Hola. Sí, acabo de recibir un par de mensajes de texto sobre transacciones bloqueadas. Le mostré el mensaje. Sonrió amablemente. Por supuesto, podemos echar un vistazo. ¿Tiene un momento para hablar con un gerente? Unos minutos después, estaba sentado en una oficina con paredes de cristal con un hombre llamado Tomás, un tipo tranquilo con una cara amable y una corbata demasiado bien anudada. Señor Cárdenas, comenzó, desplazándose por su pantalla. Quiero asegurarle que sus cuentas están seguras. La alerta de esta mañana fue solo una precaución. Entonces, ¿qué la provocó? Bueno, giró el monitor ligeramente para que pudiera ver. Hubo varias autorizaciones en línea de alto valor este mes, en su mayoría canalizadas a través de procesadores de negocios de terceros. No es necesariamente sospechoso, pero se desvió de sus patrones habituales. Hizo clic y apareció una lista. Me incliné. Filas de identificaciones de transacciones, nombres de empresas que no reconocía. Cantidades: 22.000 pesos, 15.000 pesos, 56.000 pesos, esparcidas durante las últimas 3 semanas. Se me revolvió el estómago. No aprobé ninguna de estas, dije en voz baja. Tomás asintió, ni sorprendido, ni alarmado, solo metódico. Ya se han procesado todas. Algunas solo estaban pendientes hasta que la verificación de identidad se puso al día, pero le imprimiré un extracto completo por si quiere echar un vistazo más de cerca. Sí, quiero. Me entregó los papeles unos minutos después, las páginas calientes de la impresora. Las hojeé rápidamente, pero algunos nombres de empresas saltaron a la vista de inmediato, de las que nunca había oído hablar. Financiera Howinge, Consultoría Mercerlink, XY o Bridge SDRL, estas parecen empresas. Lo son, confirmó, todas entidades registradas. Sofía ha estado manejando la mayor parte de nuestras finanzas últimamente, dije, más para mí que para él. ¿Podrían ser de una cuenta conjunta? Miró el encabezado. Esta es su cuenta individual. Se me hizo un nudo en la garganta. Pero las credenciales de inicio de sesión, esas eran compartidas. Dudó. Quizás quiera cambiarlas, señor Cárdenas. Asentí lentamente, el peso en mi pecho haciéndose más pesado a cada segundo. Sí, lo haré. Me entregó una tarjeta de visita. Llame si ve algo más extraño. Salí con el extracto en una mano y una certeza creciente en mis entrañas. Esto no era un fallo técnico. Era un patrón. Y yo tenía el primer hilo en mi mano. Esa noche, me senté en la mesa del comedor rodeado de silencio. El tipo de silencio que no te consuela, sino que hace que las paredes se sientan demasiado cerca. Sofía se había acostado temprano. Dijo que le dolía la cabeza. No preguntó dónde había estado. No notó la tensión en mis hombros ni el sobremetido a medias en el bolsillo de mi abrigo.
Esperé hasta oír el clic de la puerta del dormitorio al cerrarse. Entonces saqué el extracto y lo extendí sobre la mesa, alisando las esquinas como si fuera algo sagrado o maldito. Línea por línea, comencé a leer. 4 de noviembre, XY Bridge SDRL, 56.000 pesos. 6 de noviembre, Consultoría Mercerlink, 50.000 pesos. 8 de noviembre, Financiera Howinge, 35.000 pesos. No reconocí ninguna de ellas. Los nombres sonaban oficiales, limpios, quizás incluso aburridos. El tipo de empresas que pasarías de largo si no estuvieras mirando de cerca, pero ahora yo estaba mirando muy de cerca. Las cantidades tampoco eran aleatorias. Todas justo por debajo del umbral que habría activado una alerta del banco. Me incliné hacia adelante, escaneando la segunda página. 14 de noviembre, XY Bridge SDRL, 22.000 pesos. 15 de noviembre, Consultoría Mercerlink, 56.000 pesos. 16 de noviembre, Asesoría del Este, 36.000 pesos. Rodeé los nombres de las empresas uno por uno. Mi mano temblaba ligeramente. ¿Qué estás haciendo, Sofía? Susurré a nadie. Tomé mi portátil, abrí una nueva pestaña y empecé a buscar en Google. Primero, XY Bridge SDRL, una firma de servicios corporativos registrada en Delaware. Sin sitio web, sin número de teléfono, solo un apartado de correos y una página de LinkedIn de relleno con un logotipo que parecía hecho en PowerPoint. Consultoría Mercerlink. Lo mismo. La dirección indicada era un buzón de UPS. El sitio web era una sola página que no cargaba. El único resultado de búsqueda que no era de pago era un archivo gubernamental, una licencia comercial activa, pero sin empleados listados. Y luego Financiera Howinge. Esta tenía un sitio web un poco más pulido, imágenes de archivo de rascacielos, muchas palabras vagas como soluciones y optimizar. Pero cuando hice clic en la página, acerca de, me redirigió a un error. Me recliné en mi silla, mirando los 3 nombres que había garabateado en un bloc de notas amarillo. No solo parecían falsos. Parecían coordinados. Saqué un bolígrafo rojo, algo en el color hacía que esto se sintiera más real, y dibujé flechas entre las 3 empresas. Cada transacción ocurría en ventanas de 2 días. Cada una se repetía. Cada una no tenía una huella digital real. Sentí el frío antes de darme cuenta de que la ventana detrás de mí estaba abierta a una rendija. Pero no me moví. Solo me quedé allí, con el frío subiendo por mis brazos, la nuca tensa con algo que no había sentido en mucho tiempo. Pavor. Del tipo que susurra, esto no es solo un error. Le di la vuelta al extracto y comencé a buscar números de cuenta. Nada parecía fuera de lugar. Hasta que encontré una entrada etiquetada como ajuste de transferencia hipotecaria. No provenía de nuestra cuenta conjunta. Provenía de la mía. Pero yo nunca había hecho una transferencia así, nunca. Golpeé el bolígrafo sobre la mesa y me pasé ambas manos por el pelo, la presión detrás de mis ojos aumentando. No era solo el dinero. Era el patrón. Era el secretismo. Era la expresión en la cara de Sofía cada vez que hacía una pregunta. Tranquila, serena, demasiado perfecta para ser real. Está usando mi nombre, pensé. Está usando mi dinero. Me quedé allí sentado hasta mucho después de la medianoche. Los papeles esparcidos sobre la mesa como piezas de un rompecabezas que no se suponía que viera. Aún no sabía cuál era la imagen completa, pero estaba empezando a ver el contorno, y no se parecía en nada a una carrera profesional. Parecía traición con un presupuesto. Por la mañana, parecía alguien que no había dormido en días, porque no lo había hecho. La mesa del comedor todavía estaba cubierta de notas, resaltadores y una segunda taza de café intacta que se había enfriado hacía mucho tiempo. La pantalla de mi portátil era un desorden de pestañas, registros de empresas, bases de datos de corporaciones fantasma y todas las herramientas de búsqueda de licencias comerciales que pude encontrar a las 3 de la mañana. Ya no solo intentaba averiguar qué había hecho Sofía. Intentaba averiguar cuán profundo era todo. Y poco después de las 7, encontré el hilo.
Estaba enterrado dentro de una página de listado corporativo. Uno de esos oscuros directorios de empresas que solo existen para ayudar a abogados y contadores a conectar los puntos. Estaba desplazándome por el registro de directivos de consultoría Mercerlink cuando vi un nombre familiar en una pequeña fuente gris. Agente registrado, Asesoría Landengran. Subdivisión, afiliada de Sistemas Pritchard, Corporativo Kervin y Dean. Parpadeé. Kervin y Dean. Esa era la firma de Sofía. La misma que, según ella, la tenía trabajando jornadas de 12 horas en estrategia de clientes. Abrí una nueva pestaña y tecleé rápidamente, estructura corporativa de Kervin y Dean. Apareció un PDF de una base de datos de archivos locales. Hojeé el árbol de propiedad y ahí estaba. Corporativo Kervin y Dean había adquirido recientemente una pequeña firma de tecnología financiera con sede en Querétaro, Sistemas Pritchard. De repente, esas tres empresas de consultoría con nombres falsos, XY o Bridge, Mercerlink, Hawinge, parecían menos nombres aislados y más un frente coordinado, entidades vinculadas por registros superpuestos y propiedad fantasma. Y en medio de todo ello estaba el empleador de Sofía. Y por lo que parecía, la propia Sofía. Mis manos estaban sudorosas, mi pecho apretado. No era un accidente. No era que ella fuera descuidada con las tarjetas de crédito o moviera fondos para un proyecto paralelo. Estaba blanqueando dinero a mi nombre. Empujé la silla hacia atrás y me levanté, agarrando de nuevo el extracto bancario. Busqué esa línea de la hipoteca que no tenía sentido la noche anterior. Luego abrí el portal de nuestra cuenta hipotecaria. Era peor de lo que pensaba. Había un nuevo concepto en el historial de transacciones, refinanciación completada / capital retirado. 1050000 pesos. Fechado hacía 2 semanas. Mi nombre estaba en él. Mi firma digital también. Solo que yo nunca había firmado nada. Había refinanciado nuestra casa sin mi conocimiento. Había usado mi identidad. Me dejé caer de nuevo en la silla, el peso de todo golpeándome más fuerte de lo que podía soportar. Nuestra casa, la que habíamos ahorrado, por la que habíamos luchado para cerrar el trato, que habíamos pintado juntos, dentro de la cual habíamos construido una vida, había sido utilizada como una tarjeta de crédito, y ni siquiera me lo había dicho. Sin aviso, sin conversación, solo engaño en movimiento. El aire se sentía más delgado, las paredes más cercanas. Cada objeto en la habitación, la foto enmarcada de nuestro viaje a Arizona, el cuenco de llaves en la consola, la manta sobre el sofá, ahora parecía evidencia de una vida construida sobre algo falso. La puerta de entrada crujió al abrirse detrás de mí. ¿Sofía? Entró con su bolso de trabajo colgado del hombro y el teléfono pegado a la oreja. Se detuvo cuando me vio, todavía en la mesa, todavía rodeado de un caos que ella había intentado mantener oculto. Cubrió el micrófono del teléfono y me lanzó una mirada confusa. ¿Todavía estás en casa? No dije nada, solo la miré fijamente. Ella bajó la vista hacia los papeles. Sus ojos recorrieron la hoja de cálculo, las marcas del resaltador, el portal bancario abierto en mi portátil. Su rostro no se contrajo de pánico. Ni siquiera se rompió. Simplemente dijo con calma al teléfono, «Te llamo luego». Luego dejó su bolso suavemente y caminó hacia la mesa. «Ricardo, ¿qué es todo esto?» Me levanté lentamente, la parte posterior de mis rodillas rozando la silla. «Dímelo tú». Volvió a mirar los papeles y por el más breve de los momentos, solo un respiro, lo vi. Un destello, no de sorpresa, no de culpa, sino de cálculo. Estaba decidiendo qué versión de la verdad podría venderme ahora. Pero a mí ya me habían vendido. No su historia, sino la traición. Hipotecaste la casa, Sofía. Mi voz se quebró. A mi nombre. No lo negó. Tampoco lo confirmó. Solo susurró, necesitaba tiempo para explicarlo. Di un paso atrás. La habitación se sentía envenenada ahora. Tuviste meses, Sofía. Abrió la boca, probablemente para mentir, o dar rodeos, o tergiversar, pero no quería oírlo. Pasé a su lado,
A través de la sala de estar que de repente se sentía como la vida de otra persona, y hacia el pasillo. No cerré la puerta de un portazo, no grité, pero cada paso lejos de esa habitación se sintió como cerrar un capítulo en el que uno nunca aceptó ser incluido. Y por primera vez, me di cuenta de que ya no sabía quién era Sofía. Pero sí sabía quién era yo. Un hombre sin nada que ocultar y sin nada más en qué creer. Fue 2 días después de que descubrí la verdad, o lo suficiente como para saber que no estaba loco, cuando Sofía apareció en el pasillo con una extraña sonrisa que no había visto en semanas. Suave, calculada, no del todo genuina. Estaba agarrando mis llaves cuando habló, su voz ligera como si hubiéramos vuelto a la normalidad. Oye, hay un evento corporativo mañana por la noche en el Hotel St. Regis. Barra libre, cena, todo eso. La miré por un segundo, con las manos todavía en el pomo de la puerta. De acuerdo. Quiero que vengas, dijo, acercándose. Todos llevan a su pareja. No has conocido a la mayoría de la gente con la que trabajo. Levanté una ceja. ¿Te refieres a los que ya estoy financiando a través de empresas fantasma? Sus labios se crisparon, una pequeña grieta en su compostura. Ricardo, no hagamos esto ahora. Es una fiesta. Quedarás como un imbécil si no apareces. ¿Es eso lo que te preocupa? ¿Que yo quede mal? Suspiró, cruzando los brazos. Has estado distante últimamente. Ambos hemos dicho cosas que no queríamos decir. Quizás no lo sé. Quizás esta sea una oportunidad para empezar de nuevo. Eso me hizo dudar. No porque le creyera, sino porque no lo hacía. Esto era una jugada, una distracción, algo a lo que necesitaba que asistiera, y yo necesitaba ver por qué. Asentí lentamente. Está bien, iré. Sonrió con evidente alivio, como si acabara de apagar un fuego que ella misma había iniciado. Genial. Es de etiqueta de cóctel. Te enviaré la invitación. Se dio la vuelta y se fue. La vi alejarse con la clara sensación de estar entrando en un teatro justo antes del acto final. A la noche siguiente, estaba de pie frente al espejo del baño, ajustándome la corbata. No por ella, sino por control. Si iba a entrar en su mundo, necesitaba parecer que pertenecía a él. El Hotel St. Regis brillaba bajo luces doradas cuando llegamos. Sofía se veía deslumbrante con un vestido azul oscuro, del tipo que hace girar cabezas, y odié lo familiar que se sentía estar orgulloso de ella, incluso ahora. Adentro, el salón de baile estaba lleno de manteles blancos, jazz suave y un mar de conversaciones triviales. La gente chocaba sus copas y reía como si nada en su mundo se hubiera roto jamás. Sofía nos guió a través de la multitud como una anfitriona en una misión, deteniéndose para estrechar manos, sonreír ampliamente y hacer presentaciones cuidadosas. Este es Ricardo, le dijo a un grupo de compañeros de trabajo. Mi esposo. Es ingeniero. Estreché manos, intercambié cumplidos, todo mientras escaneaba los rostros. A algunos los reconocí de la página de la empresa. Otros parecían demasiado pulcros, demasiado involucrados. Y cuando me presentó a su jefe, un hombre llamado Gregorio Landa, de pelo plateado y ojos agudos, algo en su apretón de manos se sintió como estática. Así que este es el infame Ricardo, dijo con una sonrisa. Encantado de conocerte finalmente. Sofía habla de ti todo el tiempo. Devolví la sonrisa con ecuanimidad. Ojalá pudiera decir lo mismo. Sus ojos parpadearon solo por un momento, pero fue suficiente. Asentí cortésmente y dejé que la conversación siguiera, pero mis nervios eran cables de acero tensados. Todo lo que había descubierto estaba enterrado bajo trajes de diseñador y pasteles de cangrejo de Catherine. La verdad estaba aquí, vestida con gemelos, sonriendo para las fotos, y yo sostenía la cerilla. Esperé el momento adecuado, a que las bebidas hicieran efecto, a que los bordes afilados de la sala se suavizaran lo suficiente como para que la gente olvidara que estaba siendo observada. Llegó después de la segunda ronda de vino y un brindis por la resiliencia del equipo. Sofía se reía con un colega, sosteniendo una copa de champán como si fuera parte de su uniforme. Gregorio estaba cerca, disfrutando de la atención como un hombre al que nunca le habían dicho, ¿no?
Me acerqué casualmente, la imagen del interés educado. Entonces, Gregorio, dije, uniéndome a su pequeño círculo. ¿De qué se encarga exactamente tu departamento? Sofía me ha contado algunas cosas, pero sinceramente, todavía no lo tengo claro. Gregorio se giró, todo encantó. Somos una unidad híbrida. Asociaciones corporativas, estrategia de crecimiento, finanzas operativas depende del día. Debe ser mucho para manejar, dije, agitando mi bebida. Lo es, sonrió. Pero nos gustan los desafíos. Asentí y luego miré a Sofía. Tú trabajas directamente para él, ¿verdad? Dudó un segundo de más antes de responder, en un sentido indirecto. Toco algunos de sus proyectos, no todos. ¿Cuáles? La cartera de bienes raíces, o las empresas fantasma que blanquean capital a través de pagos a proveedores falsos. Salió tan suavemente que casi sonó como una broma, pero la sonrisa de Gregorio se congeló. El agarre de Sofía en su copa cambió. Disculpa, preguntó Gregorio, inclinando la cabeza, todavía tratando de leerme. Sonreí ampliamente. Oh, es solo algo que noté. Un par de esos pagos a terceros que Sofía ha estado autorizando. XY o Bridge, Mercerlink, Hawine. Extraño cómo todos se remontan a negocios bajo tu compañía holding. Sofía se adelantó rápidamente. Ricardo, aquí no. ¿Por qué no? Parece el lugar perfecto. Público, elegante, muchas cámaras. Si no hay nada que ocultar, esto debería ser divertido. Gregorio se aclaró la garganta, forzó una risa. Claramente has entendido mal algo. Esos proveedores están verificados. Todo lo que hacemos es según las reglas. Claro. Por eso el banco marcó esas transacciones. ¿O porque una de ellas está registrada en un buzón en Santa Fe? Observé sus ojos. No estaba sorprendido. Estaba calculando. Sofía parecía pálida. Me agarró del brazo. ¿Podemos hablar afuera? No, dije suavemente, apartándome. Hablaremos más tarde. Tú y yo sabemos que los números no mienten. La energía a nuestro alrededor cambió. La gente cercana había dejado de charlar, sintiendo que algo andaba mal. Me incliné más cerca, lo suficiente para que Gregorio me oyera. Puedes seguir jugando o puedes empezar a preparar tu defensa. De cualquier manera, se acabó. Gregorio no parpadeó. Estás fuera de tu alcance. Ya no, dije, luego me di la vuelta y me fui. La música seguía sonando, pero el ambiente había cambiado, y por el rabillo del ojo, vi a Sofía mirándome como una mujer que acababa de darse cuenta de que la presa estaba a punto de romperse, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. No hablamos en todo el camino a casa. Sofía se sentó con los brazos cruzados, los ojos fijos en la carretera como si pudiera cambiar de dirección si la miraba con suficiente intensidad. En el segundo en que entramos, la puerta ni siquiera se había cerrado del todo cuando su voz rompió el silencio. ¿Qué demonios fue eso? Colgué mi abrigo, me tomé mi tiempo. La verdad. Me avergonzaste delante de mi jefe. De toda mi empresa, Ricardo. ¿Tienes idea del daño que has causado? Me volví lentamente para mirarla. Tú hiciste eso en el segundo en que falsificaste mi nombre y robaste de nuestras cuentas. Se adelantó, con ardor en su voz. Hice lo que tenía que hacer. No lo entiendes. Esa empresa está llevando a cabo un esquema financiero y tú les ayudaste a hacerlo con mi identidad. Su rostro se crispó. No entiendes lo profundo que es. No tuve elección. Siempre tuviste una elección, Sofía. Simplemente tomaste la equivocada. Se quedó en silencio por un momento. Luego sus ojos se entrecerraron. Lo hice por nosotros. ¿Crees que ese trabajo simplemente me dio una carrera? Tuve que demostrar mi valía. Asumir riesgos. Ese dinero nos mantuvo a flote mientras tú te dejabas llevar. Sentí que algo se rompía, pero mantuve mi voz nivelada.
Pusiste nuestra casa en riesgo. Vendiste nuestro matrimonio por un ascenso conseguido por la puerta de atrás. ¿Llamas a eso supervivencia? Tragó saliva, pero sus hombros no cayeron. Era temporal. Tenía un plan. No se suponía que te enteraras así. Pero lo hice. Me acerqué más. Y ahora vas a empacar tus cosas. Parpadeó. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. Señalé hacia el dormitorio. Mentiste. Falsificaste. ¿Robaste? Ya no eres mi esposa, Sofía. Eres solo otra persona en la que no puedo confiar. Su boca se abrió y luego se cerró. No le quedaba lucha. Se dio la vuelta lentamente y caminó por el pasillo sin decir una palabra. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no se sintió sofocante. Se sintió como libertad. Han pasado 4 meses. El juicio avanzó más rápido de lo que esperaba. Una vez que los investigadores se hicieron con los registros financieros, las empresas fantasma, los documentos falsificados, los fondos malversados, todo se desmoronó rápidamente. Gregorio Landa se declaró culpable de múltiples cargos de fraude. Sofía testificó. No fue a prisión. Aceptó un trato. Les dio todo a cambio de inmunidad y una carrera arruinada. No me senté en la sala del tribunal cuando habló. Ya había oído suficientes mentiras de sus labios para toda una vida. Pero los informes llenaron los vacíos. Ella había sido el enlace, la gestora de confianza que movía el dinero a donde no pertenecía. Ella firmó los documentos. Ella desempeñó el papel, y me usó como su tapadera. Ahora me siento en el porche de una casa más pequeña, una que alquilo, no poseo, viendo el cielo teñirse de ámbar sobre el borde de un tranquilo barrio de la Ciudad de México. No hay anillo en mi dedo, ni sonido de llaves golpeando un cuenco de cristal en la entrada, solo el crujido de la mecedora, el calor del café en mi mano y la brisa que no me pide nada. La gente siempre asume que la traición significa infidelidad, que se trata de otra persona. Pero a veces la traición lleva una cara diferente. La cara de alguien que solía sonreír al otro lado de la mesa. Alguien que preparaba el desayuno como si todo estuviera bien mientras te drenaba la vida a tus espaldas. Sofía no se enamoró de otra persona. Simplemente dejó de respetarme. Eligió la ambición, el secretismo y el control. Y yo elegí alejarme. No porque fuera débil, sino porque finalmente entendí algo. No te quedas donde te están borrando silenciosamente. Las cicatrices están ahí, en mi informe de crédito, en mis recuerdos, en la forma en que ahora verifico todo 2 veces. Pero también hay paz.